Capítulo primero. Mangalacharan. Shni Advaita Gurur Bande Han Advaitam Evatat Prakasitam Param Brahma Yo Varnaha Kshito Hari. Yo le ofrezco mis respetuosas reverencias a mi maestro espiritual, Sri Advaita Prabhu, quien es no diferente del señor Hari. Él indujo al supremo señor Hari manifestarse en este mundo. Antam Bahirguram Krishna Chaitanya Samyakam Premandim Satchinanandam Sarva Sakta Sayambaye. Yo adoro al Señor Krishna Chaitanya Mahaprabhu, quien por fuera aparece de tez clara, pero por dentro es Krishna mismo. Él es un océano de amor y eternamente lleno de conocimiento y bienaventuranza, y el origen de todas las energías. Shri Nilyananda Ramam Hi Dabalum Premam Dipakam Gadadaram Chansnyasam Bandera Disha Sevinam. Yo le ofrezco así reverencias a Sri Nityananda Rama, quien es más misericordioso y quien ilumina el amor por Dios. Le ofrezco reverencias a Gadadhar y a Srivas, quienes están dedicados al servicio del Señor de Radharani. Todas las glorias a Sri Chaitanya, glorias a Siddhanath, todas las glorias a Nityananda, conjunto con todos los devotos reunidos. Cuando el señor Shiva, de 5 cabezas, vio el Kali Yuga, se encontraba el Kali Yuga lleno de pecados terribles, y él pensó para sí mismo: ¿cómo puedo deliberar a las entidades vivientes? Luego de tener una discusión muy larga con Yogamaya, él concluye que no hay otro distinto que el señor Hari que pueda salvar a las almas caídas. Así, Sadashiva, quien siempre se encuentra feliz y dichoso en su corazón, entonces se acercó allí, al borde del océano causal. Ese gran yogi entonces se sentó en su meditación yógica por 700 años, hasta que Mahavishnu, el Señor del Universo, se encontró complacido con sus austeridades severas y apareció ante él. Cuando Shiva, de 5 cabezas, vio al señor Narayana, allí mismo él ofreció oraciones indescribibles. Mahavishnu dijo entonces: tú y yo no somos diferentes, excepto por cuerpos diferentes, separados. Al decir esto, él abrazó al señor Shiva, y ellos dos, en sus 2 cuerpos, volviéronse uno. ¿Quién puede entender su mente?
Fue muy maravilloso, así como ellos se vuelven uno, en una forma dorada y efulgente. Sus miembros cantando en lo alto, Krishna, Krishna. De repente había una voz milagrosa del cielo diciendo, escucha, Mahavishnu, primero vas a descender en esta forma en el vientre de lava. Luego yo voy a aparecer en el distrito de Nadia, en la casa de Sachi y Jagannatha. Balarama y otros devotos también van a nacer de acuerdo al deseo de liberar a las entidades vivientes. Al oír esto, Mahavishnu, quien no es diferente del señor Shiva, entró así en el vientre de Lava en Shantipura. Lava era austera, casta, de una mente religiosa y una esposa de Kuber Pandit. Previamente, el bien reconocido Kubera Pandita había devotamente realizado austeridades y había cantado mantras para obtener al señor Shiva como su hijo. El señor Shiva entonces estaba complacido por sus austeridades y aceptó al decir que así sea. Tu deseo va a ser complacido y es por esto Kubera ha nacido en este mundo. A él se le dio el nombre de Sriman Kubera Acharya y solo en rastros de su conocimiento y su religiosidad. Él era adorable por todos. Soy incapaz de describir todas sus buenas cualidades. La gente le glorifica a él como el hijo de Narasimha. Narasimha era un descendiente de Aru Oja. También se le conocía como Nadiyala. Él podría recordar cualquier cosa que hubiera oído y era muy famoso a través de los tres mundos por estar muy versado en las escrituras y experto en las explicaciones de las mismas. Es por la fuerza del voto de Narasimha, Sri Ganesha, que ha capturado el trono de Gauradesha al haber asesinado a Badasaha. Había una clase de Kappa Brahmanas que residían en Laura, que habían sido formados por el matrimonio de su hija. Kubera Acharya era una inspiración para su familia y toda su linaje, por su rol como el rey, como el pandit, el asistente más versado del rey. Luego del matrimonio, él gradualmente tuvo muchos hijos, pero cuando todos murieron, él obtuvo una realización. Él fue allá al hermoso Shantipura, al borde del Ganges, y permaneció allí con Lava por algunos días. Un día notó él síntomas de embarazo en Lava, en la forma de Lava. Entonces él adoró al señor Narayana con muchos artículos y satisfació a los brahmanos, los pobres, los ciegos, al alimentarles. En ese momento, Kubera obtuvo una carta del rey, así que él volvió a casa con su esposa.
Su residencia era en Navagram, en el distrito de Laura, en donde Divya Singha reinaba. Cuando retorna a él a Navagram, los residentes ofrecieron a él una recepción muy cálida. Maravillosos y complacidos de ver a Acharya, luego de muchos días, el rey lo recibió a él e inquirió acerca de su bienestar. El rey dijo: cuéntame algo bueno, algunas buenas noticias. ¿Por qué te habías demorado? Tu buena asociación es la fuente de bienaventuranza para mí y toda alegría. Considero mi reino vacío sin tu presencia. Así el acharya replicó: tú eres un océano de compasión y misericordia. Tú siempre eres bondadoso hacia los brahmanas pobres. La ribera del Ganges es un lugar sagrado encantador. Vivir allí es igual a vivir en Swarga Loka, el cielo. Yo he vuelto debido a tu orden. De otra manera, no tendría deseo de dejar ese lugar. Es por el deseo del Señor que mi esposa de nuevo ha caído en embarazo o entrado en embarazo. Así que por cualquier cosa que sea el destino, esto va a manifestarse. El rey entonces dijo: ella está embarazada en un lugar sagrado, así que estoy seguro que el resultado va a ser muy auspicioso. Por favor, olvida tus lamentos del pasado. Órale al Señor y Él seguramente te va a bendecir con un hijo maravilloso. Y de esta manera, ellos tenían muchas discusiones. En ese momento, un astrólogo y brahmana se hizo presente. El astrólogo dijo: escucha, Pandita Mahasaya, no hay duda que tú vas a tener un hijo divino. Él va a vivir por muchos años y va a ser profuso conversante completo de las escrituras y de los códigos religiosos de conducta en ellas. Puedo ver que él va a predicar ampliamente el servicio devocional. Al decir esto, el astrólogo desapareció. Luego, el rey buscó a este astrólogo, pero no pudo encontrarlo. Al considerar esto en realidad muy sorprendente, la gente consideraba que ese astrólogo debería haber sido algún deva que apareció. El acharya estaba muy complacido con la predicción del astrólogo y él volvió a casa y le explicó todo a Lava, quien replicó: las glorias del Señor son ilimitadas. Por su gracia, nuestra miseria va a desaparecer, y así lo sea. Las personas santas dicen que quien sea que adore al Señor Vishnu con devoción va a encontrar la buena fortuna a donde quiera que vaya. Al oír esto, el acharya, quien se está situado en conocimiento puro, dijo: así es, querida. Esa es la conclusión védica. Al adorar a Vishnu, todos los devas son adorados. Todas las perfecciones son obtenidas. Y uno es liberado de toda ilusión. Kubera entonces
Devotamente adoró al señor Naraya en gran opulencia, con muchos artículos. Él le ofreció Vishnu Prasad a los brahmanas y les dio prendas de vestir a los pobres, a los ciegos y a quienes se encuentran pasándola mal. Ahora escuchen una maravillosa historia. Una vez, al final de la noche, Lava Thakurani tuvo un sueño en el cual vio al señor Harihara aparecer en el loto de su corazón. La belleza de los miembros del Señor iluminaba todas las direcciones. Y él dulcemente cantaba el santo nombre de Hari y bailaba con los brazos en alto. Las lágrimas del amor fluían de sus ojos. Él perdió así toda conciencia externa. Y él cantaba Hare Krishna en voz, a toda voz. Al oír su canto, Yamaraya, el hijo de Surya, llegó allí. Yamaraya vio que la dulzura de Harihara combinada parecía la de Hara Gauri. La fulgencia tan encantadora de su cuerpo vencía el brillo de millones de soles. ¿Quién tiene la capacidad de describir toda esta belleza? Así como cantaba Hare Krishna. Sus vellos permanecían en puntas y sus lágrimas fluían sin cesar de sus ojos como el Ganges. Su cuerpo estaba inundado con el amor extático y las olas de este amor se expandían mientras él danzaba. Al ver este humor trascendental, el amado hijo de Surya le ofreció reverencias completas y varias oraciones. Con sus manos juntas, Yamaraya dulcemente dijo: oh Señor, por favor escucha. Este Kali Yuga está cubierto con la ignorancia más oscura. Es ciertamente maravilloso que tú encarnes en esta era. Al verte, los pecadores van a ser deliberados y mi autoridad va a ser a llegar a un fin. Por lo tanto, querido Señor, por favor, amablemente permanece inmanifiesto y libera a este tu sirviente de todo pecado y peligro. Al oír la apelación de Yamaraya, el Señor sonrió un poco suavemente y dijo: oh Dharmaraya, tú estás en ilusión. Por favor, permanece tranquilo y apacible. ¿Acaso no te das cuenta qué es lo que tanto sufren en todas las entidades vivientes pecaminosas? Las personas entendidas y los santos sienten pesar por los sufrimientos de otros. Si alguien está sufriendo las reacciones de su karma, entonces, ¿quién tiene el poder de liberarle de ello? Al estar cubierto por la ilusión, la entidad viviente no conoce su propio interés y así torpemente considera el sentido del insignificante del disfrute como su propio interés. Aquel quien está apegado a la vida material está atado por su trabajo frictivo.
justo como una persona enferma sufre cuando ha tomado el alimento erróneo, particularmente en el Kali Yuga. La entidad viviente se vuelve caprichosa y sufre en el fuego centelleante y quemante y ardiente de la naturaleza material. Al ver su disconfort insoportable, mi mente volvió impaciente y tomé un voto. Este Maha Mantra puede contra la atadura del karma y permite que uno obtenga el puro Krishna Prema. Al enseñar a las personas pecaminosas el santo nombre trascendental, voy a empoderar y a liberarles. Es por esto que yo voy a tomar nacimiento ahora. Luego, los santos van a cantar las glorias del Kali Yuga. Ahora, tengo un voto más. Incomparable. Yo mismo, sin duda alguna, voy a hacer que el Señor mismo descienda. Sri Chaitanya Mahaprabhu va a descender conjunto con sus seguidores y toda la aldea va a estar sobrecogida del mismísimo puro Krishna Prema. Tu autoridad no va a perderse por esto, aún así, porque los blasfemos y los ateos jamás serán deliberados. En oír esto, Yamaraya volvió así a su morada. Lava Devi entonces despertó de su sueño y escribió esta visión maravillosa a su esposo, Kuber Pandit, quien se encontraba sorprendido de oír esta historia. La muy casta Lava Devi pasó 10 meses embarazada y entonces Advaita Prabhu tomó nacimiento en el muy auspicioso séptimo día de la luna llena de Maga, entre enero y febrero. En ese mismísimo día tan auspicioso, todas las niñas tomaban baño, daban caridad, cantaban los santos nombres y hacían sonidos auspiciosos de ululululululululu. Aunque los devotos no entendían la causa de su felicidad, la felicidad no tenía límites allí. A su debido tiempo, Kubera llamó a un astrólogo, quien, luego de calcular, llamó al niño Kamalaksha. A la edad de 5, el niño se veía hermoso y maravilloso. Él no tomaba nada que no fuera Krishna Prasada. Luego, en un día auspicioso, Kubera le dio a su hijo su primera lección. Y dentro de un mes, Advaita Prabhu ya había conocido todo el alfabeto. Orando así a los pies del loto del Señor Chaitanya y Sri Advaita, siempre deseando su misericordia, yo, Ishana Nagar, narro Sri Advaita Prakasha. Todas las glorias a Sri Chaitanya, todas las glorias a Sitanata, todas las glorias a Nityananda, conjunto de los devotos. Sri Lauda Dama,
Es el océano causal en donde Sri Advaita Prabhu realizó sus pasatiempos infantiles. Escuchen ahora una maravillosa historia. Un día, Lava Devi cayó dormida con su mismo niño en su regazo. Al final de la noche, ella obtuvo un sueño. Ella percibió que el hijo en su regazo era la mismísima fuente del señor Shiva. Esa misma forma blanquecina de Mahavishnu, con 4 brazos, decorado con una caracola, un mazo, un disco y un loto. Él era y permanecía más allá de la visión de los devas. El mismísimo brillo de su cuerpo parecía la de la luna de otoño, la cual remueve las miserias triples y nos da paz. Al ver la forma trascendental del Señor, la casta Lava Devi ofreció todas sus obediencias. Ella juntó sus manos y ofreció varias oraciones con amor y devoción. El Señor entonces inquirió: ¿por qué estás rezándome a mí? Lava Devi dijo: por favor, entrégame el agua que ha bañado tus pies de loto. El Señor dijo: ¿cómo puedo hacer esto? El padre y la madre de uno son tan respetables como el gurú. Lava Devi dijo: tú eres Sadashiva, el maestro espiritual de la creación entera. Tú permaneces por todos lados, en innumerables entidades vivientes. Tú eres el origen de todas las creaciones. Así que, ¿quién puede ser tu madre? Tú eres Mahavishnu, el padre de todas las entidades vivientes. Tus pies sagrados y rojizos son la mismísima silla de millones de lugares de peregrinaje. Simplemente al tomar el agua que ha bañado tus pies de loto, la entidad viviente obtiene completa liberación. Por lo tanto, oh Señor, por favor, entrégame esa agua que ha bañado tus pies de loto. Advaita Prabhu dijo: por favor, no pidas por esto ninguna vez más. Si quieres, voy a llamar a todos los lugares sagrados de peregrinaje aquí mismo. Y tú puedes bañarte, tomar, ejecutar tus deberes religiosos. Cuando Lava Devi despertó, luego de este maravilloso sueño, ella recordó al señor Narayana y se sentó. Misma exclamó: ¡qué maravilloso sueño que he tenido! De acuerdo a la astrología, cualquier cosa que uno sueñe al final de la noche se vuelve realidad. Advaita se levantó y preguntó: madre, ¿qué es lo que dices? Lava dijo: tuve un sueño. Advaita inquirió: por favor, dime, ¿qué es lo que has visto? Y Lava Devi dijo: no hay necesidad en mí para contarte o que tú lo oigas. Advaita dijo: por favor, dime acerca del sueño. De otra manera, voy a parar de cantar y de bailar. Lava Devi dijo: escucha, querido, tú eres solo un niño, no lo vas a entender. Y si te cuento, ¿cuál es el beneficio que tú vas a obtener de esto?
Entonces ella narró todo el sueño maravilloso, desde el principio hasta el fin, y lloró y liberó lágrimas de éxtasis. Advaita Prabhu entonces le prometió a ella: yo mismo voy a traer todos los lugares de peregrinaje y los voy a establecer aquí mismo. Al oír esto, los cabellos de Lava Thakurani por todo su cuerpo permanecieron estáticos. Si tú haces eso, entonces yo voy a considerar que el sueño fue una realidad. Advaita así dijo: esta noche todos los lugares de peregrinaje van a venir aquí. Y mañana tú vas a poder tomar un baño y ser exitosa en todos los respectos. Lava Devi dijo: ¿quién te va a creer esto? Advaita Prabhu dijo: mis palabras ciertamente se hacen una realidad. Esa noche, en meditación, Advaita Prabhu llamó todos los lugares de peregrinaje personificados por su mismísimo poder místico. Así como el Señor recordaba de ellos, cada lugar apareció allí, justo como el hierro es atraído por la fuerza del magneto. Todos los tirtas sagrados, como el Ganges hermoso y el Yamuna, vinieron y adoraron al Señor. Así como Advaita cordialmente los recibía, el Yamuna ofrecía obediencias a sus pies. Los personificados tirtas preguntaron: oh Señor, ¿por qué nos has llamado a todos aquí? Advaita asimismo les dijo: yo quiero que ustedes permanezcan en la cima de esa montaña. Los tirtas personificados dijeron: si permanecemos allí, las glorias de muchos lugares sagrados van a caer en la ruina. Advaita Prabhu dijo: mis palabras jamás deben ser probadas como falsas. Ustedes todos deben venir aquí por un día, todos los años. El Señor personificado a las tirtas le preguntaron: oh Señor, por favor, decide qué día es que debemos venir al tope de esta montaña. Advaita Prabhu dijo: ustedes deben prometerme que van a aparecer en el 13º día auspicioso de la luna del mes de Madhu, entre marzo y abril. La luna oscura. Entonces los Tirta personificados replicaron: nosotros ciertamente prometemos volver aquí. Jamás podemos desobedecer tu orden. Desde ese entonces el lugar se fue conocido como Pana Tirtha, el lugar sagrado, en donde las tirtas personificados hicieron una promesa al Señor. Si alguien toma agua o se baña en esa agua, todos sus deseos son cumplidos. Advaita Prabhu le ordenó entonces a las tirtas que permanecieran en el tope de la montaña como cascadas. Las tirtas aceptaron la orden del Señor y realizaron pasatiempos en el tope de esa montaña. En la mañana, Advaita Chandra le informó a su madre que todos los lugares sagrados habían aparecido en el tope de la montaña. Cuando la madre Lava Devi inquirió de cómo es que
Ella podía llegar a creerse esto. Adwaita respondió: pronto vas a ver algo maravilloso, madre. Adwaita Prabhu tomó a su madre y fue junto allí a la montaña. Entonces él sonó su caracola, empezó a sonar su gong, 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 y en voz alta cantó el nombre de Hari. De repente, eh, chorros y corrientes de agua empezaron a caer desde el tope de la montaña. Querida madre, mira nomás cómo tu cuerpo es bañado con el agua negruzca y nectaria del Yamuna. Mira por el otro lado, allá el agua piadosa del Ganges fluye, la cual parece tan transparente como el cuarzo. Ella ya vino a bañarte. Una vez más, mira los otros ríos, algunos rojos, algunos amarillos, todos fluyendo a tu cabeza con un sonido muy melodioso. Lava Devi estaba muy sorprendida y ella ofreció así sus obediencias con amor y devoción. Ella tomó un baño y dio caridad. Desde entonces, ese lugar se le conoce ampliamente como el lugar sagrado de peregrinaje. Si uno toma entonces un baño allí a través de el Varuni Yoga, va a obtener muchos resultados auspiciosos. Sri Kuvera entonces permitió a su hijo Kamalaksha estudiar con el hijo del rey. Advaita Prabhu era Srutidara, que podía memorizar cualquier cosa al oírlo por una sola vez. Cuando estudió la gramática Kalapa, él entendió el significado de cada aforismo al leerlo una sola vez. En 3 años, él completó todo el libro entero y las personas recalcaban: Kamalaksha ya ha obtenido el conocimiento trascendental. Ahora mira, escuchen este incidente tan maravilloso. Era un día en que Kamalaksha, el hijo del rey Divya Singha, fue entonces al templo de la diosa Kali. El príncipe devotamente ofreció obediencias a la deidad de piedra, así como Kamalaksha se encontraba allí disfrutando de la belleza de la deidad. El príncipe le dijo a él y le ofreció obediencias. Le dijo a él que ofreciera sus obediencias. Kamalaksha no lo escuchó y permaneció de pie. Así que el príncipe se enfadó y lo rechazó. Entonces Advaita Prabhu se volvió furioso y empezó a exclamar fuertemente. Entonces el príncipe cayó inconsciente al piso. Los sirvientes lloraron. ¡Alas! Fueron a correr a informarle al rey Divya Singha. Cuando el rey oyó estas noticias dolorosas, él inmediatamente fue conjunto con sus ministros para ver a su hijo. Mientras tanto, Kamalaksha había corrido como cualquier otra persona ordinaria y se había escondido dentro de una montaña de hormigas, un hormiguero.
Al ver su hijo sin vida, el hijo del rey lamentó, alas, alas, mientras Kubera corría para encontrar a su hijo. Luego de buscar por algún tiempo, Advaita Prabhu fue encontrado y lo llevaron a su residencia. El rey le dijo a Advaita, tú eres el más grandioso entre los brahmanas. ¿Por qué hiciste esta cosa tan horrible? Advaita Prabhu entonces se sintió muy apenado y dijo, él aún no ha muerto, solo está inconsciente. Voy a traerlo a la vida en sus sentidos. Advaita entonces hizo que el hijo del rey tomara Charanamrita, esa agua que había bañado los pies del loto del señor Vishnu. Y así, el príncipe obtuvo su conciencia nuevamente. El agua que ha bañado los pies del loto del señor Vishnu tiene poder trascendental que aún Brahma o Shiva no pueden entender. Solo simplemente al recordar el agua que ha bañado los pies del señor Vishnu, uno obtiene resultados auspiciosos, iguales obtenidos por visitar los lugares sagrados y bañarse en estos ríos sagrados. Al ver así a su hijo volver a la vida, el rey fue muy feliz y satisfecho. Satisfació a los pobres y a los brahmanas al distribuir caridad y bien para todos y riquezas. Cuando la gente dijo que todo era ya muy auspicioso así, entonces Sri Kubera pensó que el mismo problema ya había pasado. Por lo tanto, en un día auspicioso, el sabio Kubera le dio a su hijo entonces el hilo sagrado de Brahmana. Y de esta manera Advaita Prabhu fue santificado al entrar en la orden brahmínica en su edad de Pauganda, de 6 a 7 años. Él se veía puro y sublime. Advaita entonces estudió mucha literatura, así también como el arte de los adornos literarios y la ciencia de la astrología. Ahora escuchemos este maravilloso incidente que ocurría durante el festival de Kali Puja. Como todas las personas se reunían en el templo de la diosa Kali, había allí un baile como de costumbre y un canto. En ese entonces Kamalaksha vino y tomó su asiento en la asamblea. El rey dijo, Kamalaksha, ¿qué tipo de comportamiento es este? ¿Por qué no le has ofrecido obediencias a Kali? Advaita replicó, el Brahman Supremo es la suprema personalidad de Dios. Solo Él es mi Señor adorado. Aquellos que siguen varias filosofías están aturdidos, mientras que aquellos que están fijos en su mente en un solo Señor, no. Al oír este encabezado escolástico, Tarka Pailchana dio argumentos soportando al rey y le explicó a Kamalaksha, tú no has entendido la conclusión final. El Brahman Supremo tiene muchas formas. Esta es la conclusión de los Vedas. Todos los devas y los dioses son adorables. Y alguien que esté envidioso de ellos es el más pecaminoso.
En el Treta Yuga, aún la suprema personalidad de Dios, señor Ramachandra, adoró a Devi para liberar a Sita, porque Devi es la madre del universo. Ella es la más misericordiosa. Aquellos que se dedican a cultivar conocimiento obtienen la liberación al adorarle a ella. Por lo tanto, tú debes ofrecerle obediencias a la Madre Kali para estar libre de todas las calamidades y obtener el cumplimiento de tus deseos. Kamalik Seth ha dicho, escuchen, Padre, por favor, no te pongas bravo conmigo. Aún así, solo hay un Señor de señores. Y aún así, van a haber discrepancias. Si uno riega agua en la raíz de un árbol, entonces sus ramas y sus hojas serán satisfechas. Similarmente, si uno adora a Narayana, el origen de todas las devas y devis, entonces la oración de todos los devas es completa. Bhagavati Devi es la energía externa del Señor Vishnu y por su potencia las entidades vivientes se encuentran aturdidas acerca de lo que es la verdad absoluta. Alguien que complace el sacrificio de las entidades vivientes puede que no sea adorable, pero si ella es la madre del universo y todas las entidades vivientes son nacidas de ella y su descendencia, entonces, ¿cómo ella va a ser satisfecha por el sacrificio de sus hijos? ¿Ah? Kubera hijo. ¿Cuál es el beneficio que vas a obtener a través de esos argumentos inapropiados? En realidad solamente estás invitando la infortunia al blasfemar a Devi. Un rey puede castigar a los ofensores y puede también entregarle de acuerdo a sus méritos piadosos, de acuerdo a las leyes de la religión. Similarmente, Devi le da liberación a las personas santas y permite a las entidades ordinarias permanecer en el océano de la ignorancia. Al matar animales por el propósito del sacrificio no es violencia porque los animales están deliberados y están promovidos así a los planetas celestiales. Advaita Prabhu dijo, cuando existe un método más fácil para obtener la perfección, ¿por qué uno debe separadamente hacer o llevar algo a cabo para liberar a sus padres? De esta manera, el padre y el hijo se encontraban argumentando en varias formas y toda la gente en la asamblea se encontraba sorprendida. Así como el padre de uno se le considera como el gurú adorable, Advaita Prabhu entonces paró de hablar por respeto. Él dijo, querido padre, por favor, perdona mi ofensa. Ahora sí voy a ofrecer obediencias a Devi. Al decir eso, él ofreció obediencias ante la deidad de Devi. Y en ese momento algo maravilloso sucedió. Aquellos que estaban presentes
Estaban sorprendidos de ver que la deidad de Devi se rompía en pedazos, porque la deidad era consciente. Ella se encontraba apenada que su maestro había ofrecido reverencias enfrente de ella. El rey, conjunto con sus ministros y Kubera Acharya, todos se encontraban en maravillamiento, perplejos al ver este evento maravilloso. Kamalixa entonces ofreció obediencias ante la deidad de Devi y en ese mismo momento Kamalixa, que no es diferente de Hara y de Hari, entonces desapareció de ese lugar mientras cantaba el nombre de Goranga. A la edad de 12 años, él fue a Shantipura, en donde gradualmente estudió los 6 ramas de conocimiento, orando así a los pies del loto del Señor Chaitanya, de Sri Advaita, siempre deseando su misericordia. Ishana Nagar narra este Sri Advaita Prakash. Capítulo 3. Todas las glorias a Sri Chaitanya, todas las glorias a Sitanato, todas las glorias a Nityananda, conjunto con los devotos. Un día, Advaita Prabhu escribía una letra, y era una carta para sus padres, y se la envió a ellos con alguien hasta Laudadam. Kubera Acharya había buscado a su hijo por todos lados. Se encontraba sintiéndose mal, en disturbio debido a la separación de su hijo. Las lágrimas fluían de sus ojos y repetidamente llamaba el nombre del señor Gopala. Por la misericordia del señor Krishna, él sintió algo de tranquilidad y entonces volvió así a su casa. Lava Devi también se encontraba triste porque su hijo había desaparecido. Ella pasaba de aquí para allá, a veces rodaba en el suelo. Las lágrimas fluían incesantemente de sus ojos y a veces preguntaba preguntas incoherentes, como una mujer un poco loca. A veces caía inconsciente y parecía como si estuviera muerta. Así Kuberacharya trataba de consolarle a ella de muchas maneras. Kubera dijo: el Señor no actúa sin consideración. Él devuelve todo lo que él toma de alguien. Las personas que están absortas en recordar los pies del loto de Krishna son los mejores de todos los seres, mientras que aquellos que son conscientes de cuerpo son los más bajos. El disfrute material lleva a uno al océano de la miseria. Así como uno encuentra el mismo veneno mortal al tratar de disfrutar el toque de una culebra. Como un tónico medicinal, tiene el poder de dar la felicidad y de renovar la salud. Adorar al Señor Hari en las circunstancias de dificultad
lo lleva a uno al mismísimo reservorio de la bienaventuranza. Al oír así muchas instrucciones de esta manera, Lava Thakurani sentía algo de relieve, tranquilidad, sintiéndose un poco mal. Una noche, Kubera Pandita entró al templo en el cuarto y permaneció allí ayunando. En la mañana, él había soñado en que Gopala le había dicho: tu hijo se encuentra felizmente viviendo en la ribera del Ganges. Kamalaksha no es una persona ordinaria. Él ha encarnado como un devoto. Él mismo te va a enviar un asistente, un sirviente de él, en unos días. Kuberacharya le contó este sueño en detalle a Lava Devi, y al oír esa profecía del Señor, ella estuvo más pacificada y tranquila. Entonces un día Kuberacharya y Lava Devi eran muy felices al recibir una carta de Kamalaksha. Kubera dijo: ¿cuál es el sentido de permanecer aquí? Vamos con él a vivir en la ribera del Ganges, donde uno puede obtener la liberación fácilmente. Lava dijo: pero yo tengo el deseo de permanecer aquí por el resto de mi vida. Entonces, de permanecer allí. La pareja partió del lugar y alegremente fueron en un bote hasta Shantipura. Al ver a su padre y a su madre, Advaita Prabhu corrió a abrazarlos y devotamente le ofreció sus obediencias a sus pies. Ambos amorosamente abrazaban a su hijo y le besaban en su frente y le ofrecían a él sus bendiciones. Lava dijo: separado de mi hijo, me he sentido como un pez fuera del agua. Y Kubera inquiría: querido hijo, ¿qué es lo que estás estudiando ahora? Advaita respondía: justamente estoy terminando de estudiar todas las 6 ramas de filosofía. Kubera entonces dijo: ahora entonces debes estudiar los 4 Vedas, así que seas iluminado en el conocimiento del Brahman. Advaita Prabhu le respondió: voy a ir a Pumavati a estudiar en la casa de un brahmana apacible y muy entendido. Kuberacharya dijo: el conocimiento no está bajo el control de nadie, pero está asequible bajo la guía adecuada de un maestro, profesor auténtico. Uno puede obtener allí el conocimiento. Ve allí, pero por favor, dinos de tu bienestar. Estudia sin interrupción y todo va a ser auspicioso para ti. Advaita Prabhu entonces ofreció obediencias a sus padres y partió con sus libros para Pumavati, mientras recordaba al señor Hari. Él rápidamente llegó a Pumavati y ofreció sus obediencias al brahmana de primera clase de allí. El brahmana estaba muy sorprendido de ver la forma tan maravillosa del señor Advaita. Él le ofreció sus bendiciones y le preguntó acerca de la identidad de Advaita. Luego de discutir las escrituras con Advaita, ese mismo brahmana
de alta categoría admiraba y honraba a Advaita diciendo, querido hijo, estudia lo que quieras que tú desees. Al tomar guía de este brahmana, Advaita empezó a estudiar los Vedas en sus pasatiempos como un ser humano. Advaita Prabhu actuaba como un Srutidhara y él entonces estudiaba todos los Vedas y los estudió todos en solo 2 años. Ahora escucha para este incidente maravilloso que tomó lugar un día. Ese brahmana apacible fue con sus discípulos al Ganges para tomarse un baño. Junto al Ganges había un lago muy profundo que tenía unas plantas con espinas. En la mitad del lago, él vio un loto maravilloso, que su fragancia corría a través de todas las direcciones. Allí también había muchas culebras negras que vivían en ese lago, así que nadie era capaz de obtener ese loto. El más entendido brahmana sonreía y le dijo a sus estudiantes, ¿quién es capaz de recolectar ese loto? Y los estudiantes dijeron, nada, no hay manera de obtenerle. Advaita, aún así, replicó, yo no tengo miedo de ir si me ordenan. El brahmana dijo, allí hay muchas espinas y serpientes. No solamente con orgullo digas que puedes hacer esto en ese camino tan difícil. Al oír así, Advaita Prabhu sonrió dulcemente y luego corrió, parándose de flor en flor a través del mismísimo lago. Él mismo atrapó ese mismísimo loto fragante y con mucha devoción se lo ofreció a su maestro. Al ver esta maravilla, el brahmana estaba maravillado y él consideró al mismo bendito de haber visto y de tener este estudiante. Al llamar a Sri Advaita a un lugar apartado, el brahmana le preguntó, mi querido hijo, ¿cómo hiciste esa obra sobrehumana? ¿Tú tienes algún arte de poder divino? ¿Eres un deva? Advaita Prabhu dijo, los 3 mundos se expanden del Señor Hari. Si alguien dedica su vida al servicio del Señor Krishna con un corazón puro, todas las perfecciones yógicas, que son 8, vienen y permanecen bajo su control. Cuando ese mismísimo y apacible y entendido brahmana escuchó esta conclusión confidencial de la boca del loto del Señor, él pensó, en realidad es más allá de la capacidad de una persona ordinaria hablar así. Entonces él concluyó que Advaita era la suprema personalidad de Dios. Un día Kamalaksha le dijo a su maestro, si tú estás satisfecho conmigo, por favor, permíteme volver a casa. El muy apacible brahmana dijo, tu nombre es Veda Panchanana. Mi corazón permanece agitado, solo de pensar permitirte volver a tu casa. Si sinceramente tú deseas irte, entonces sencillamente te voy a solicitar que por favor vengas a visitarme
cuando lo desees. Advaita Prabhu entonces ofreció obediencias a su maestro, quien así abrazaba al Señor y empezaba a llorar. Los otros estudiantes y la esposa del maestro, todos lloraron. Advaita los consoló con sus palabras dulces. No se lamenten por mi cuenta, vamos a encontrarnos de nuevo. Por favor, no se olviden de nuestra relación afectuosa. Al decir esto, Advaita desapareció y ellos rápidamente buscaron por todos lados, pero no pudieron encontrarle. Advaita Prabhu retornó a su casa y ofreció obediencias a su madre y a su padre. Él mismo manifestaba su amor por ellos al profusamente glorificarles. La pareja se encontraba maravillada de gran manera, complacida de ver a su hijo nuevamente. Besaban su cabello y su cabecita y mismos bendecían todas sus bendiciones en él, orando así a los pies del Señor Chaitanya y Sri Advaita, siempre deseando su misericordia. Yo y Sananagara narro Sri Advaita Prakasa.